Les damos a todos ustedes la bienvenida a este su programa, La Escuela Sabática, uno de los programas más vistos aquí por ustedes en Zoom TV. Y quiero decirles que tenemos un equipo maravilloso que está a mi lado, con el que queremos en esta hora compartir la lección de la Escuela Sabática. Pero antes de entrar en materia, quiero que los presentar a nuestros invitados y además de ello, por supuesto, poder tener una palabra de oración. Pastor Edward, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias, Dios te bendiga. es un honor para mí, tan grande. Qué bueno tener aquí al Pastor Edward Smith y por supuesto al director de Zoom TV Latino, el Pastor David Salazar. Pastor, ¿cómo estás? Pastor, un placer estar contigo, con Edward, una bendición contar con este equipo tan bueno de trabajo y de poder compartir la palabra de Dios, por supuesto. Bueno, estamos transmitiendo aquí desde la conferencia general. Aquí nos tomó precisamente para poder hacer esta lección, este repaso de lección de la Escuela Sabática. Voy a pedir al Pastor Smith que él sea el encargado de orar y luego le voy a pedir al Pastor Salazar que él pueda introducirnos con el texto clave para el estudio de esta semana, la lección número 3 de este tercer trimestre. Adelante, Pastor. Oremos. Padre que estás en los cielos, iniciamos este repaso de la lección con tu bendición. Te pedimos permiso al abrir tu palabra, al repasar la lección. Y qué bueno, Señor, que desde toda América, Europa y hasta incluso en otros continentes se conectan, Señor, a través de los diferentes canales y medios de difusión de Zoom TV para poder, Señor, escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, en este repaso de la lección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Leemos en Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2, lo que es el texto clave de esta lección, el texto para memorizar. Dice la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué tremendo texto que nos abre el panorama y nos ubica en el escenario, en el contexto de la historia, que sigue a lo que habíamos estudiado en la lección pasada. En la lección pasada hablamos de la zarza ardiente, cómo Moisés fue llamado para ahora ser la persona encargada de poder liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ahora comienza el proceso. Claro. Y la lección no pudo haber escogido mejor título, un comienzo difícil. Se esperaba que todas las cosas fueran más fáciles. Dios le había mostrado a Moisés su poder, le había mostrado cómo podía una vara convertirse en una serpiente, cómo ahora su mano se ponía leprosa, cómo ahora la zarza ardía y no se consumía. Y todos estos milagros dejaban ver ahora que Moisés estaba junto a un Dios cercano, poderoso, que ahora iba con él para liberar a la nación de Israel. Sin embargo, cuando Moisés piensa que todo estaba listo para hacer el trabajo y que iba a ser un trabajo sencillo, las cosas se ponen complicadas y no salen como Moisés esperaba. De paso, quiero decirles que eso pasa en la vida cristiana. Sí. Y así lo introduce la lección de esta manera. Muchos comienzan la vida cristiana creyendo que todo va a ser color de rosa, que no va a haber problemas ni dificultades, pero Dios nunca ha dicho en su palabra que cuando alguien se hace su hijo, Correcto. no va a haber problemas ni dificultades. Incluso en muchas veces vienen más problemas y dificultades que antes de comenzar la vida cristiana. Y algunos se preguntan, ¿pero por qué no debiera ser así? Bueno, lo único que podemos decir con toda seguridad es que Dios nos acompaña en todo el proceso, Amén. que Dios está a nuestro lado, Amén. que es ese Dios cercano que no nos deja. Amén. Así que en esta introducción quiero escucharles, pastores, ¿qué opinan ustedes acerca de ese comienzo difícil? Creo que todos debemos de comprender que el acto de Moisés fue en el orden de la secuencia que llevamos acá. En el capítulo número 3, él acepta el llamado. ¿Correcto? En el capítulo 4 tiene dudas. Y Seré que se voyó, excusas, mejor envía a otro, etcétera. Y Dios confirma su llamado, acepta esa invitación. Entonces yo creo que él llevaba como que la perspectiva de, bueno, voy a ir. Porque de hecho, en el capítulo número 5 se da esa percepción que como que todavía no era el momento de ir. Pero él va. Él decide ir con Aarón diciendo, bueno, esto va a ser facilito. Llego y lo resuelvo rápido. Y ya, acepté el llamado y listo. Y creo que muchas veces nosotros, como usted está diciendo, pasamos casi por las mismas experiencias porque
bueno, ¿qué es el cristianismo? Todo lo va a estar bien, yo me entrego a Jesús, las cosas van a ser diferentes desde ahora en adelante, después de mi bautismo, y nos llevamos la sorpresa de que muchas veces las cosas son diferentes. Fuimos a pedirle al jefe permiso para no hacer ciertas cosas, fuimos a Para nuestra guardar el familia. sábado, por ejemplo, sí. Yo fui único adventista en casa y llegar a la familia, ahora pues todo va a ser diferente porque ahora ya soy un cristiano y en vez, antes no me regañaban por salir a la calle, ahora sí me regañan por ir a la iglesia. O sea, las cosas no son bien y viene a veces como que un dolor muy grande, pero a todo comienzo es difícil, pero siempre hay una esperanza para nosotros como los cristianos que lo vamos a hablar a lo largo de esta lección. Claro que sí. Gracias, pastor, por ampliar esta introducción de este importante tema. Un comienzo difícil. Pastor Salazar. Bueno, algo interesante de este concepto que vemos en la experiencia de Moisés de ir con esa certeza, con un mensaje divino que se le dice a él, mira, ve y di a Faraón, deja ir a mi pueblo. Claro. Deja que mi pueblo me adore, Correcto. hacer fiesta para mí. Moisés, como mencionaron ustedes, ya está convencido, acepta el llamado del Señor, toma esa decisión, pero la expectativa humana no siempre es lo que nosotros, o que Dios, mejor dicho, permite que pase. Tenemos a veces expectativas de que hacer la obra de Dios va a darnos un resultado inmediato, pero Dios sabe que en su sabiduría que a veces es necesario que se vengan dificultades porque es la fórmula del Señor de empezar a que uno pueda realmente aprender lo que es dependencia de Dios. Claro. Si Dios, a veces nosotros queremos la libertad de los elementos visibles, ¿no es cierto? Que nos dé el tener un buen trabajo, nos está yendo mal y pedimos a Dios, Señor, ven a mí, ayúdame a salir. Y nos enfocamos en los elementos externos, pero el trabajo primero de Dios es trabajar en lo que está dentro de ti, claro, dentro de mí. Y a veces Dios permite estas tribulaciones porque en realidad es la manera que Él puede hacer que nosotros podamos aprender a desconfiar de uno mismo y confiar exclusivamente en el Señor. Es decir, Dios tiene que poner las cosas más difíciles para que la respuesta de la salvación sea tan absolutamente certeza que es de Él, que usted no puede decir, no, es que yo también por mi genialidad, porque soy simpático, claro, no, por mi palabra de hablar, claro, y de conversar y de decir a mi papá o a mi mamá o a mi jefe esto y aquello. No, tenemos que a veces entender que Dios permite esto para que en realidad cuando se dé la liberación sepamos que no fue por voluntad humana, sino porque Dios intervino. Correcto. Algunas personas en sus vidas, cuando comienzan la vida cristiana, han notado, como tú lo decías, pastor, que las cosas se ponen más difíciles. Mi pregunta sería, ¿por qué se tienen que poner las cosas difíciles? Tú ya nos tocaste, nos diste un atisbo del asunto, y es que hay un proceso de perfeccionamiento del carácter. Del carácter. El Señor quiere poder llevarnos al reino de los cielos con un carácter transformado. Y esas situaciones difíciles nos hacen mejores personas. Aunque al principio parece difícil, lo que viene como resultado, pues obviamente es la vida eterna y el poder disfrutar de las glorias maravillosas en la eternidad. Por eso Amén. es que yo dije que, yo leí una vez un comentarista que aparentemente no era el momento para Moisés de ir. El comentarista decía que tal vez él tenía que esperar un poquito más. Sí, ya tenía la indicación de ir y por su pueblo, pero tenía que esperar un poquito más. Moisés tenía que madurar mucho. E incluso las primeras palabras que nosotros encontramos en Éxodo capítulo número 5, el versículo número 1 y 2, da a entender cositas que como que no se refieren mucho en el previos capítulos, en el capítulo número 4. Unos detallitos ahí. Pero Moisés tenía que aprender. Y tenía que aprender también a lidiar con el pueblo, a lidiar consigo mismo, a lidiar con su propia familia, a lidiar con la negatividad del faraón, a lidiar con muchas cosas. Y creo que eso nos va formando a nosotros en la vida y va uno construyendo nuestro carácter. Porque suele que nosotros como cristianos somos impulsivos y que queremos hacer lo otro, queremos hacer aquello. Y cuando no nos sale algo, llegamos a la conclusión que tal vez Dios no está conmigo, que Dios no me escucha, que Dios... muchas cosas que yo podría resaltar acá. Pero Dios permite ciertas cosas, como ustedes están hablando en este momento, para la construcción de mi carácter, para Amén. aprender a confiar más en Él y a depender más de Dios. Amén. Muy bien, así que si
pareciera que algunas cosas te salen mal en la vida, cuando entras en la vida cristiana, quiero decirte que Dios siempre estará a tu lado y que Él tiene el propósito de prepararte para la eternidad. Amén. Con esto vamos a entrar en la parte del Sí. domingo Correcto. y vamos a hablar acerca, titula la parte del domingo, ¿quién es el Señor? Esta es una pregunta que le hace Faraón Ya, a Moisés. sí. Desafiante. Desafío. Y bueno, ¿y quién es ese Señor? ¿De quién me estás hablando? ¿Quién te ha dado órdenes? Bueno, quiero que partamos un poco desde Éxodo 3. Vamos a devolvernos a Éxodo 3 para mirar la orden que recibe precisamente Moisés de parte de Dios. Y vamos a partir del versículo 10. Leamos Éxodo 3:10. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo tengo aquí, dice la palabra de Dios. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sigo leyendo, pastor? Hasta ahí está bien, pastor. Entonces, noten que aquí está la orden clara. Tu tarea es ir a hablar con Faraón para que Faraón deje ir los hijos de Israel. Y bueno, ok, está la orden y la cumple. Capítulo 5 ahora. Vamos al versículo 1 y al versículo 2 del capítulo 5. Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Noten ustedes que el tono en que está hablando aquí Faraón no es no tiene ningún interés de conocer a Dios. No. Sí. El tono que tiene aquí Faraón es un tono desafiante. Es que ese es el tema, pastor. Faraón, aunque era un egipcio o era una persona no del pueblo de Dios, no era del todo un ignorante del Dios de los hebreos, del Dios de los cielos que clamaban los hebreos. De hecho, ellos tenían, por supuesto, a los israelitas que eran un pueblo diferente al de ellos. Era un pueblo bendecido por Dios. Ellos veían que se multiplicaban, que tenían muchos hijos, que era un pueblo bendecido por el Señor. Aparte de esto, la misma historia en Egipto daba evidencia de que este Dios de los hebreos, el Dios de los cielos, era el que había bendecido para sobrellevar en la antigüedad a esa nación y ponerla en la posición en la que estaba. Entonces, de alguna forma u otra, y el mismo Éxodo menciona de que el faraón que se levantó en el momento aquí, ¿no? Digamos, en el momento previo a esta experiencia, cuando los hijos de Israel empezaron a ser puestos como esclavos y esclavizados de una forma terrible, era aquel que desconoció a José. O sea, es decir, escogió no entender la historia y no hacer caso a la influencia de Dios en la vida. Y este faraón, por supuesto, hace un desafío a Dios y le dice, ¿quién es ese Dios de los cielos o de Israel? En forma despectiva. Y tampoco me interesa escuchar su voz, ni tampoco voy a dejar hacer a estos que se vayan. Es decir, lo que él dice no me interesa, no me importa quién es él, aquí el que manda soy yo. Pero eso también menciona el hecho de que Faraón está mostrando en este momento una rebelión en contra de Dios. Claro. O sea, se convirtió a Egipto como un símbolo no solo de la negación de Dios, sino que también de un sistema que lucha contra él. Por eso es que la lección resalta que años después esto nos recuerda a la Revolución Francesa. Y también lo que podemos ver en Isaías 30, en Apocalipsis capítulo número 11, donde el faraón creía ser una deidad, creía que él podía decir, mandar, porque él se creía superior. Se consideraba Dios de Se paso. consideraba y lo Dios. consideraban Dios al faraón. Y un sistema que niega totalmente la existencia de Dios. Eso me recuerda a los ateos. Me recuerda el sistema en el cual hoy por hoy muchas personas niegan la existencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él que yo pueda yo hacer lo que Él me está pidiendo? Es esa rebelión que el ser humano tiene contra Dios, no solamente en las instituciones, sino en la persona misma que se pone en rebeldía con el llamado de Dios. Me parece muy, muy interesante el punto que has presentado, pastor, de que eso podemos hacer un paralelo de esta situación con el ateísmo actual. Pero hay otro paralelismo interesante que nosotros podemos hacer aquí, y es que
lo mismo que está haciendo Faraón es lo mismo que Satanás también asume, Claro. porque Satanás quiere ocupar el lugar de Dios. Bueno, de paso, Faraón es una representación de Satanás en este caso, porque Satanás es el opresor del pueblo de Dios. Claro. Y aquí podemos verlo de esta manera, pero podemos hacer otra analogía más. Y la otra analogía más es con respecto a aquellos hombres que creen que ocupan el lugar de Dios en la tierra, Por supuesto. que se autodenominan dioses, que tienen poder de cambiar, que no importa la palabra de Dios, lo que Dios diga en su palabra, sino lo que ellos decidan o lo que ellos llamen que es correcto. Así que aquí podemos hacer varios paralelismos, ¿no? Por Uno supuesto. con el ateísmo, otro con el mismo Satanás y otro con poderes hoy que asumen o toman el papel de Dios. Por supuesto, pastor, porque de alguna forma u otra vemos que el concepto, el fundamento de esta ideología de Faraón es el mismo fundamento en estos tres ejemplos que tú mencionas. En el ejemplo del ateísmo, el Dios se convierte en uno mismo. Es decir, yo no tengo que pensar que hay otra persona, otro ser, otra dirigencia, otra ley a la cual yo debo someterme, sino a la que a mí me da la gana. En el otro concepto es, por supuesto, voy a rechazar la ley de Dios, rechazar a Dios, rechazar el plan de Dios, el sistema, el gobierno de Dios y ensalzarme, como fue Lucifer. Y en el caso final, por eso es una demostración de Lucifer mismo, del carácter de Satanás, mejor dicho, estos líderes o este movimiento o ese sistema que se establece y se lo presenta en el Apocalipsis muy claramente, en Daniel Apocalipsis, como el sistema del cuerno pequeño, de la bestia de Apocalipsis 13, de la gran ramera, de aquellos que toman la autoridad de Dios y dicen, vamos no a hacer lo que Dios ha dicho, no vamos a seguir lo que Dios ha establecido en su palabra, vamos a cambiar y hacer nuestra dirección, nuestra ley, la correcta, lo que pensamos que es mejor para nosotros mismos hacer. Es decir, desconocemos lo que Dios dice y la autoridad la tenemos nosotros. Por ende, podemos ver el resultado. Y el ateísmo, como mencionaba el pastor Smith brevemente en Apocalipsis 11, el versículo, en realidad 8, habla de este aspecto de lo que pasó en el momento de la Revolución Francesa. Este movimiento se levantó y quiso destruir la palabra de Dios. Y dijimos, ¿sabe qué? Ya no queremos religiones, no queremos nada de Dios, queremos quitar a un lado todo vestigio de Dios. Inclusive fueron hasta el punto de cambiar hasta la misma idea de una semana de 7 días. Vamos a hacerlo de 10. Vamos a quitar la idea de un sábado o algo por el estilo. Y también la familia fue afectada, los géneros fueron afectados, todo fue de una desgracia, un caos por este movimiento contrario al reconocimiento de Dios. Eso fue el ateísmo. Pero hoy actualmente, o en el tiempo final, el mayor peligro va a ser que se va a imponer una ley humana contraria a la ley de Dios, donde se va a pisotear el así ha dicho Jehová, el día santo del Señor. Allí es cuando vamos a ver por qué la pluma inspirada menciona de que si se hubiese guardado el sábado desde la creación, no existiría el ateísmo. No existiría porque todos reconoceríamos que somos criatura de Dios, creados a la imagen de Dios, y que cada día, cada semana, ese día que Dios estableció como santo, es el día del encuentro, de la restauración para el hombre y para la familia. Claro, por ello el sábado es el monumento de la creación y es el recordatorio de la creación. Pero quisiera que volviéramos a Éxodo, el capítulo 5, el versículo 1, y noten que lo que Moisés está pidiendo de parte de Dios dice, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. O sea, dejen a mi pueblo para que me adore. Palabra de Dios a través de Moisés y Aarón. Quiero que vengan a adorarme. Y el que toma el papel de Dios falso, en este caso, ¿verdad? Que es Faraón, dice, primero, ¿quién es ese Dios? Y segundo, no, van a hacer lo que yo diga y no lo que ustedes quieren. Miren, y esto para apuntar lo que tú acabas de citar, pastor. Al final de la historia, aunque ya ha sucedido en el pasado, recuerden que la historia se repite, pero volverá en pocos años. Volveremos a tener el mismo escenario. ¿Y cuál es el mismo escenario? Los hijos de Dios queriendo ir a adorar. Ir a adorar. Y entonces ahora tenemos hombres que dicen tomar el papel de Dios
para impedir que el pueblo de Dios adore. Correcto. La historia se repite, como usted dice, porque hay un elemento en el capítulo 5 que tenemos que resaltar, y el elemento es tiempo. Porque ellos están diciendo, necesitamos ir allá afuera. No, la idea principal en el capítulo, los primeros versículos es, nos vamos a ir y no vamos a nunca regresar. En los primeros versículos, como Sí, que sí. el pedido es, mira, deja ir a mi pueblo para ir, como que no estaba. Lo que quiero resaltar aquí es la palabra tiempo, porque necesitamos un tiempo para que estas personas puedan adorar a Dios. ¿Correcto? Y es ahí donde nosotros encontramos que más adelante, que el faraón dice, no, lo que esta gente está es ociosa. ¿Y cómo es que van a ir al desierto para que van a ir a adorar a Dios si lo pueden hacer acá? Y es allí que muchas veces yo me he cuestionado con esa pregunta. Si el objetivo es ir al desierto a adorar, ¿acaso ellos no podrían adorar ahí mismo en Egipto? ¿Por qué la necesidad de salir? Y inmediatamente se me viene Apocalipsis capítulo 18, que nosotros necesitamos salir de ella, pueblo Salir de mío. ella, pueblo mío. Apocalipsis Amén. 18:4. Porque yo no puedo estar en un lugar y pretender estar en ese mismo lugar para poder seguir adorando a Dios. Yo tengo que tener esa actitud de salir Amén. del lugar donde yo me encuentro. Si en ese lugar es un lugar de simbolismo de esclavitud, es un simbolismo de paganismo, es un simbolismo de todo lo que ustedes Y comprenden. de falsa adoración, Y de pastor. falsa adoración, que es el concepto. Yo necesito salir para poder dedicarle tiempo a Dios. No puedo Absolutamente. adorar a Dios en ese mismo lugar. Yo necesito salir de ese lugar. Pastor, y añadiendo a esto, cuando uno se queda en Egipto, servir a Dios se vuelve una carga pesada. Claro. Cuando tu corazón está en Egipto, en Babilonia, cuando tu corazón está en lo temporal, la ley de Dios, adorar a Dios, se vuelve bien complejo, bien difícil. Y por ende vamos a ver esto en el capítulo mismo, cómo se quejan ante Dios, porque dicen, ahora sí nos pusieron la cosa mucho más difícil. Porque el adorar a Dios requiere, como tú mencionas, este deseo de Entonces, separarnos, de salir. Entonces, eso requiere tomar una decisión. Así es. Cuando Dios me llama a que yo pueda aceptar y seguirle, salir del lugar donde yo me encuentro Así es. y buscarle a Él. Segundo, el tiempo es tan importante porque nosotros necesitamos apartar ese tiempo para buscar al Señor. Y la palabra allí, que usted puede detallarlo, ustedes dos pueden detallarlo ahí, es que el capítulo 5 del libro de Éxodo es una referencia al Shabbat, Por supuesto, al descanso. al descanso. Ellos necesitaban dedicarle tiempo al descanso para reconocer que Dios es el creador. Correcto. Y ahí está ejemplificado bien todo lo que es relacionado al cuarto mandamiento. Entonces ahora viene Satanás, Satanás obrando en el corazón del faraón. Dice, oye, ¿sabe qué? Esta gente está ociosa, pues le voy a poner más trabajo, Más cargas. más carga. Porque ahora ellos no solamente tienen que tener el mismo número de ladrillos, sino que ahora ellos tienen que buscar su propia materia prima. Porque antes el pueblo de egipcio le proveía la materia prima y ellos tenían que hacer los ladrillos. Ahora ellos tienen que ir en busca de la materia prima y tienen que hacer la misma cantidad de trabajo. Esta gente está ociosa, hay que ponerle más trabajo. Y pastor, es lo que está pasando hoy en día. Cuando nosotros queremos guardar el sábado para poder reconocer que Dios es nuestro creador, necesitamos tiempo para poder venir y apartar ese día para nuestro Dios Todopoderoso. Pero el diablo dice, esta gente está ociosa, le voy a poner más trabajo. Vienen los problemas económicos, las enfermedades, las situaciones tan difíciles que vuelven el ser humano. Dice, ¿y cuál es la respuesta del ser humano? No tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Cuando me jubile, me han contado algunas personas, cuando yo me jubile le voy a dedicar tiempo a Dios. Ahora no se puede, no puedo ahora. Y es ahí donde la gente, el diablo la tiene tan ocupada que no logra visualizar bien la importancia de adorar a Dios en el día sábado y dedicarle ese tiempo a nuestro Dios Todopoderoso. Un paréntesis aquí solo para orientar a nuestros televidentes, es que ya estamos en la lección del lunes. Sí. Lo que pasa es que como estamos estudiando el capítulo 5, digamos que no hicimos la transición, pero ya estamos tocando la lección del lunes, que es un comienzo difícil.
Y es allí donde Éxodo, el capítulo 5, del versículo 3 al versículo 23, narra cómo vienen estas conversaciones entre Moisés, Faraón, cómo ahora Faraón habla con los capitanes y cómo los capitanes ahora hablan nuevamente con Faraón y con Moisés y Aarón y luego con el pueblo y le ponen una carga más pesada. O sea, estamos en eso y lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. Y es que por eso tenemos tanta gente tan ocupada. Dime la gente, muchos de nuestros hermanos aquí en los Estados Unidos, quizás también en Europa, que nos están escuchando, algunos para sostenerse con rentas tan altas, con costos tan honorosos, pues lo que están haciendo es simplemente ocuparse, trabajando y lastimosamente no están logrando tomar tiempo para adorar. Dios quiere que su pueblo adore, que tenga tiempo primero para Él. Dios quiere que su tiempo, que su pueblo descanse. En ningún momento Dios quiere que nadie sea esclavo del trabajo. Y si hay alguien que nos está escuchando ahora, Que es esclavo. que es esclavo del trabajo, Éxodo 5 es una lección para ti. Sí, pastor. De hecho, quisiera leer el versículo 4 y 5 de lo que la respuesta como Faraón, estamos hablando de Faraón, ¿no es cierto? Se escucha la petición de Moisés, dice, ¿quién es Dios? Y noten cómo en el versículo 4 y 5 dice, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Váyanse a vuestros cargos. Y dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es mucho ahora, es ahora mucho, y a vosotros les hacéis cesar de sus cargos. La palabra cesar es la palabra Shabbat. La palabra que hace Faraón dice esto. Dice, ¿ustedes quieren ir a tener un descanso, a cesar de sus actividades? No, señor. Quiere ir a guardar el sábado, no, el señor. sábado no me interesa el sábado. Y por ende, vemos que aún en ese tiempo, al igual que en el tiempo final, hay una pugna de Satanás y de su sistema contra el sábado. Tratar de quitarle la idea del sábado de la mente de la gente. Que adore a Dios, pero no descanse, no repose, no cese de sus obras. Por eso es que muchas personas, hoy en día Satanás, como ustedes mencionaban, se ha enfocado tanto en tenernos ocupados, en darnos ocupados. Cargas. Hablaba un pastor en esta entrevista en esta semana de que lamentablemente en unas ciudades como Londres, la gente tiene que trabajar 2 trabajos al día, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo porque están tan ocupados todo el tiempo. Ahí está el problema. Y esto es lo que Satanás está haciendo. Entonces mucha gente, yo he visto, y es triste, que el sábado, pastor, tienen que ir a dormir. Van a la iglesia y están durmiendo porque están tan cansados, pero es una sobrecarga, ¿no? Al respecto. Así que tenemos que pedir y decir al Señor, Dios quiere que tengamos un espíritu de verdaderamente de adoración a Dios, pero también de entrar en el reposo del Señor. El sábado es un día tan importante y Satanás está buscando la manera de mantenernos engañados, porque hablaba con una persona hace unos días atrás y me hacía él una pregunta. Decía, pastor, para mí es muy difícil guardar el sábado. Entiendo que sería ideal que yo el sábado en la tarde entre al reposo con mi familia y que el sábado tengamos un alimento en la casa preparado con anterioridad, pero no puedo, dice, francamente no puedo. Me toca salir a la fuerza a comer en restaurante el sábado, ¿no? Tengo que ir a la fuerza porque no me llega el tiempo, etc. Y entonces yo decía, me daba dolor porque decía, estamos justificando la transgresión del sábado, estamos justificando el estar sobrecargados y no entrar al reposo. Y ese es el peligro que tenemos que cuidarnos. Pastor, gracias. Quiero que miremos un versículo de Éxodo 5, sigamos avanzando, y alguien que me ayude con Éxodo 5:21. Les dijeron, miré Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es la expresión del pueblo hebreo hacia Moisés. Muy bien, aquí yo quisiera puntualizar algunas cosas, ¿no? Primero, aquí hay muchas lecciones que extraer. Mucho, pastor. Mucho. Número 1, lecciones de liderazgo. Los líderes nos enfrentamos con personas que justifican sus errores, sí, que justifican, ya lo ha dicho el pastor, el no adorar a Dios, sí, que justifican el no ser fiel a Dios, que justifican el no guardar el sábado. Como pastor hemos tenido que visitar hermanos que resultan trabajando en sábado. sí. Y entonces tú dices, hermano, ¿y usted por qué no ha ido a la iglesia? Y con pena le dicen, pastor, estoy trabajando el sábado.
Pero hermano, ¿sabe usted que hay libertad religiosa en este país? Que podemos hacerle una carta para que usted presente en su trabajo. Y allí comienzan a presentar cantidad de objeciones para decir que, pues que no, y que no quieren quedar mal con el jefe. Y que no quieren que... Y cuando yo escucho esas cosas, recuerdo este versículo. Claro. Claro. Ellos prefieren aquí quedar mejor con el faraón, Sí, quedar mejor con los capataces, correcto. que con el mismo Dios. Quedar mejor con la familia. Con la familia que con el mismo Dios. Y aquí hay un mensaje de advertencia claro. Nadie ha dicho que el comienzo sea fácil. Por eso No. esta importante lección de escuela sabática. Pero aunque el comienzo no sea fácil, hay que estar bien es con Dios. Déjeme poner un poquito mi testimonio. Yo fui el primer adventista en casa. Ajá. Y cuando yo me bauticé, yo creí que las cosas iban a ser fácil. Claro. Porque antes de mi bautismo, pues ya empezaba a fumar, ya empezaba a tomar. Lo de lo bailero y fiestero eso sí era muy común en mi vida. Tenía en la sangre eso. Y entonces, pero no me regañaban. Llegaba hasta las 2, 3 de la mañana en la casa y no Normal. me regañaban. Entonces me voy a ser cristiano, pues me van a decir, mamá, te felicito, mi familia, no, qué bueno, Qué cambio de muchacho. eso es lo que Ahora estás a las anhelábamos. 8 de la noche en Y la qué, casa. qué honor tan grande de que en el hogar haya un cristiano. No, pastor. Ahora me alegaban por la comida, me alegaban por mi ropa, la música que escuchaba, el poner la radio adventista, el sábado me mandaban a hacer por enojo, me mandaban a hacer cosas en sábado, ve a comprar tal cosa y le decía no, tenía problemas, me dejaron invitar a reuniones familiares, eso que es un dolor muy grande, pastor. Claro, claro. Porque que lo inviten, que la familia diga, vamos a tener una reunión familiar y no lo inviten a uno. Eso es un dolor muy grande, pastor. Entonces a uno juega un punto de, ¿qué hago? ¿Le quedo bien a mi familia? ¿Le quedo bien a los amigos del barrio? ¿Le quedo bien a mis amigos del trabajo? Y exactamente las palabras que usted está diciendo, pastor, porque uno a veces entra con una perspectiva en el cristianismo de que va a haber aceptación de la familia, va a haber aceptación del trabajo, pero muchas veces, no digo en todos los casos, pero por lo menos en el mío, y yo sé que cientos de personas también pasan por lo mismo, las cosas son como que al revés, y por eso es que los comienzos son muy difíciles. Burlas, llantos, hasta llegar al punto que gracias a mi Dios, después de 7 años se bautizó mi mamá, mi familia empezó a tener cambios grandes Amén. en Amén. Recuerda el que hogar. el comienzo es difícil, El pero comienzo luego, es difícil. luego las cosas son maravillosas. Sí, la cosa es no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Amén. Qué lindo testimonio, pastor. Gracias por compartirlo. Sí, De gloria a verdad Dios. que es muy inspirador. Aquí hay un segundo elemento que quiero destacar de ese mismo versículo. Y el segundo elemento es que ya tenía suficiente Moisés Oh, con lidiar con Faraón y ahora tiene que lidiar con el pueblo. O sea, Dios le da una orden. Vaya tal, o sea, cuando yo leía esto en la lección, estaba pensando en los pastores que los envían a ciertos distritos. Y yo sé que nos están viendo muchos pastores de muchos lugares del mundo. Y cuando los envían al distrito y él llega queriendo hacer lo mejor, Dios me mandó allá, y el pastor llega con ese ánimo, con ese Pregúnteme a mí, entusiasmo. Le van y lo crucifican, pastor. Y cuando el pastor llega ya con las ideas de, mire, esto es lo que dice Dios en su palabra, y vamos a trabajar con los grupos pequeños porque es inspirado, y vamos entonces a crear la escuela de instructores bíblicos, y vamos entonces a irnos a la comunidad. Y cuando el pastor llega con esas ideas, llegan algunos que dicen, no, pero ¿cómo vamos a quedar mal si esto lo hemos... No, pastor, no queremos esos cambios porque aquí hemos hecho las cosas así durante tantos años. Aquí queremos es hacerlo de esta manera. Además, no queremos importunar a los hermanos de la iglesia, ni a los que más diezman, ni a los que más... ¿Me entienden el punto? Esto me deja ver una gran lección de liderazgo aquí. Que a pesar de eso, pastores que nos ven, todo comienzo es difícil. Ancianos que nos ven, que los están nombrando apenas para ocupar responsabilidades. Todo comienzo es difícil. ¿Cómo lidió Moisés con esto? Con mansedumbre. con mansedumbre. Pastor, quisiera leer esta cita de la pluma inspirada que creo que es fundamental para entender por qué Dios permite esto. Porque uno diría, como ustedes mencionan, ¿no? ¿Por qué hasta el propio Moisés, siendo visto por el Señor como el hombre más manso de la tierra, un hombre ya con 80 años de edad, 40 años aprendió en Egipto lo que no debía aprender, 40 años Dios lo tuvo que enseñar, tenía ya un espíritu de mansedumbre, de humildad, pero ¿por qué Dios aún permite que
pase esa tribulación. Y usted mencionó algo, Pastor Edward, al inicio, de que él estaba como, también tenía que desarrollarse un poco más. Y esto es lo que dice la pluma inspirada en cuanto a por qué Dios permite las aflicciones o las dificultades. Adelante, pastor. Dice ella, voy a leer de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 138. Dice, antes de que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados de su poder interiormente. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Él permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que lo conozcamos, y a Jesucristo, a quien he enviado, con el objeto de hacer brotar en nuestros corazones anhelos profundos de ser purificados de la contaminación. Amén. Y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Amén. Cuando Qué su lindo. propósito en la aflicción se cumpla, exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Es decir, esta es la razón. El carácter nuestro tiene que ser perfeccionado, transformado, cambiado a la semejanza, a la imagen de Cristo. Ya con esto, pastor, hemos introducido la lección del día martes. Y hemos visto ahora al pobre Moisés lidiando en esta circunstancia, que indiscutiblemente el carácter de Moisés se siguió puliendo aquí. Por supuesto. Y Dios quería un líder mucho más pulido. Así que cuando enfrentamos estas crisis líderes, lo que está sucediendo es que Dios está puliendo y mejorando nuestro carácter. Amén. Y ahora entramos a la parte del martes, cuando vemos a un pobre Moisés, ahora que tiene que quejarse delante de Dios. Éxodo 5, 22 y 23. Éxodo 5, 22, 23. Dice, Adelante. entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. Tremendo. Pastor, Un líder Ajá. desanimado, abrumado, preguntándose, bueno, si tú eres Dios Todopoderoso, ¿Por qué, si no, me enviaste aquí, ¿qué está pasando? ¿por qué no liberas? Claro. No, y no solo eso, sino que detrás de esas palabras hay una alusión al motivo por el cual él no quería ser enviado, porque ¿para qué me envía? ¿Recuerdan esa alusión de por qué mejor envía a otro? Detrás de esas palabras ya viste que tenía razón. Una frustración tremenda la que Si experimenta hubiera aquí estado Moisés. una madre de familia, te lo dije. Te lo dije, te lo dije. Te lo dije. Ya viste, ¿para qué me enviaste si me iba a ir? Si me está yendo mal. Pero esa, por supuesto, es la experiencia que a veces nosotros pasamos Claro, todo el tiempo, claro. continuamente. Recuerde que estamos hablando que Moisés es un ser humano igual que Por que supuesto. nosotros. Sí, con pasiones iguales que las nuestras. Entonces, por eso es que yo leo esas palabras y me siento identificado todas las veces que yo también me he sentido frustrado. Todas las veces que le he pedido a Dios algo que no ha salido como yo quería. Todas las veces que no sucedió algo como yo quería. Y que tal vez tenía el presupuesto, tenía la estrategia, tenía las personas, tenía todo El plan. la planificación estratégica que nos enseñan en las universidades. Teníamos todo el bosquejo, Listo. teníamos todo el FODE, ¿se recuerda eso? Todas las Claro. fortalezas, todas las debilidades. El Y al DOFA, final- bueno. la famosa. Sí, continúa. Y al final no salió, pastor. ¿No resultó? No salió nada. Y eso estoy hablando de un trabajo. Hablemos de la familia, hablemos de la vida Sí, sí, espiritual, sí, sí. hablemos de asuntos personales, en cualquier área de nuestras vidas. Entonces nosotros entendremos la frustración e inmediatamente vemos el capítulo 6, que me quiero adelantar, pero mejor les lo No digo a usted estás adelantando, pero como orador. eso iba a decir yo. Sin embargo, lo interesante de esta frustración es que Dios habla Claro. cuando Amén. enfrentamos la frustración. Amén. Cuando no sabemos por qué suceden las cosas, cuando vamos a buscar a Dios, ahora viene la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es maravillosa. Vamos a leer algunos versículos. Quiero que leamos el 6.1 y luego quiero que leamos del 6 al 8. Entonces Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte
los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Y desde el 6 al 8 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad, yo Jehová. Me llama la atención, y así lo destaca la lección, cómo Dios habla tanto acerca de sí mismo y de lo que Él va a hacer con el término yo. Yo haré, yo. Él es el gran yo soy. Y Él, en medio de la frustración, le dice, mira, no te preocupes. Ahora, ¿Dios sabía que eso iba a pasar, sí o no? Claro. Pues Dios sabía, Dios todo lo sabe. Pero ahora Dios le dice, aunque yo sabía que eso iba a pasar, es por tu bien, y ahora te estoy diciendo que no te preocupes, que yo obraré. La lección destaca 4 cosas que Dios iba a hacer. Número 1, quitarles de encima la opresión de los egipcios. Número 2, liberarlos de la esclavitud. Número 3, liberarlos con gran despliegue de poder, grandes actos de justicia. Número 4, hacer de ellos un pueblo, el pueblo de Dios, y ser Dios de ellos. 4 acciones divinas poderosas que Dios dice, yo haré. Por eso, el punto que yo más destaco de esta lección es que no debemos desconfiar. Es que nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que aumentar en medio de la frustración. Usted habló de acciones y yo le voy a mencionar en esos versículos, yo veo promesas, y 7 promesas. Las voy a Adelante. enumerar. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Una promesa, Os libraré. 2 promesas, Os redimiré. tercera, Os tomaré por mi pueblo. 4, Seré vuestro Dios. quinta, Os introduciré en la tierra prometida 6, y os la daré por heredad. Amén. 7 promesas. 7 promesas. Y estas promesas están envueltas en la magnífica proclamación divina de el gran yo soy el Señor. O sea, todas esas promesas y acciones que usted acaba también de mencionar están envueltas de yo soy, Del yo basadas en esa promesa, en esa gran declaración. ¿Sabe algo que también me parece interesante de esta experiencia? Primero, 2 cosas importantes. Dios no le regaña o no le corrige a Moisés por venir a él con esa queja, con esa frustración, por decirlo así, o con esa incertidumbre de por qué está pasando esa experiencia. El Señor no le dice, no vengas a mí con esa queja. Es decir, el Señor entiende nuestra debilidad. Y cuando uno tiene aflicción y dificultad, ir al Señor y decir, Señor, no entiendo esta aflicción. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? No es un error. Hay que ir, pero hay que esperar que Dios también te dé la respuesta. Claro. Y confiar que Él te da la respuesta por su palabra. Ahora, algo interesante de esto es que en la experiencia donde Dios empieza a decirle, yo voy a hacer esto, y se declara a sí mismo, tú mencionaste, pastor, Él dice, yo soy. Pero Él hace eco, algo importante, Él habla de su nombre, yo soy Jehová. Dice, los patriarcas en el versículo 3 menciona, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob por el nombre de Dios omnipotente. Adonai, ¿no es cierto? Pero por mi nombre Jehová no era conocido por ellos, es decir, por el nombre de yo soy el presente, el prometedor, el que restituirá su heredad. Ellos me conocían como el que promete algo, pero ahora yo voy a declararme ante ti y ante el pueblo de Israel como el que les va a dar esa promesa. Voy a ejecutar la promesa que di a los patriarcas, a los padres, a Abraham y a Isaac y a Jacob. Es decir, Dios quiere que conozcamos su nombre. Y esta es la experiencia que para el pueblo de Adventista, el pueblo del tiempo del fin, es la verdadera relación de Dios, de tener el conocimiento de su nombre en nuestra vida. Es decir, el nombre de Dios escrito en nuestras frentes, el carácter de Dios establecido en nosotros. Esta es la experiencia que Dios quiere que tengamos, un Dios que no es solamente un Dios de promesa, pero un Dios de experiencia en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pienso que ahora estamos listos para entrar al estudio del día miércoles. Sí. Uy, nos queda que 2 titula- días.
Se titula Labios Incircuncisos. Yo sé que el tiempo corre, pero pienso que hemos afianzado bien lo que ha quedado claro. Y es que, pastor, en el capítulo, en el día miércoles, nuevamente vemos a ese Moisés indeciso. A ese Moisés del capítulo 4. De unas expresiones que encontramos en los versículos que me imagino que usted en este momento va a resaltar. Sí, yo quiero que leamos Éxodo 6, 9 al 13, para que miremos ese Moisés del cual tú nos estás hablando. Dice ahí, o tiene pastor, lea usted. Ok, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de dura servidumbre. Y habló entonces Jehová a Moisés, entra y habla a Faraón, el rey de Egipto, que deje ir de la tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí. Yo también lo imagino a Moisés diciendo eso, ¿no? He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán? Escuchará al faraón siendo yo torpe de labios. Y entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio el mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Qué tremenda historia. Miren, es normal que un líder se desanime, ¿sí o no? Totalmente. Claro que sí. Y cuando el líder está desanimado, pues es porque ha encontrado oposición, que es lo que está experimentando aquí Moisés. Pero el punto clave de lo que acabamos de ver es que en medio de esa situación, Dios nunca nos deja solos. Su promesa es la de compañía permanente. Su promesa es la de llenarnos de ánimo. No, y más que eso, la promesa de Dios también de decir que nosotros tenemos que hacer una parte, que Él quiere acompañarnos, pero tenemos que hacer una parte y que tenemos que esforzarnos, que nadie se hunda en el desánimo. Amén. ¿Cuántas personas no caen hoy en la depresión, El desánimo. están agobiados por la ansiedad? Y el Señor nos dice que Él está con nosotros. Miren, no sé si recordamos la historia de Job, Sí, entiendo. Por supuesto. quien también se sintió agobiado, desesperado. ¿Qué había hecho malo Job para que le vinieran todas esas Nada. cosas? Nada. Lo mismo Moisés, estaba tan feliz cuidando ovejas y ahora acepta el llamado y se metió en tremendos problemas. Miren, la palabra del Señor, el punto clave en esta lección del día miércoles es que Dios cuida de sus hijos. Quizás podamos mirar algunos textos que nos ayudan en eso. Pastor, yo me pregunto, ¿se sentía capaz Moisés de hacer la labor que Dios le había encomendado? Y le pregunto esa palabra, con esta frase, ¿se siente capaz? Porque Moisés era sincero. Y era una persona que, según él, no estaba capacitado, labios incircuncisos, labios, como dice el texto literal acá, son labios que no puede él tener la capacidad para poder hablar. Ok, yo les digo esto porque hay muchas personas que se han acercado a mí que me dicen, mire, ¿puedo yo ser cristiano porque yo no me siento capaz? O hablando de liderazgo, me gustaría ser pastor, pero yo no me siento capaz. Y tenemos la idea de que solo los capacitados o los capaces son los que Dios puede utilizar. Y no. Cuando las personas se me acercan a mí y me dicen, es que yo no me siento capaz, yo le digo, bienvenido. Porque Dios quiere utilizarte. Para que comprendas que es Dios el que va a hablar a través de tu. No eres tú, es Dios el que va a hablar a través de tu persona. Y Dios quiere utilizar a aquellas personas que no se sienten capaces para que Él pueda hacer su poder y su obra a través de la vida de nosotros. Por eso es que en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Dios eligió a lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, cuando nosotros nos sentimos incapaces, es el momento de rodearnos y de pedirle al Señor, solamente tú puedes ayudarme para poder seguir adelante. Cuando las personas, tengo que visitar a muchos para que tomen decisiones para el bautismo, ahí es donde más aprovecho el argumento. Sí. Y es que la persona dice, pero yo no soy capaz de ser fiel, no soy capaz de guardar los mandamientos, no soy capaz de hacer esto. Es más, me siento tentado por esto, me siento tentado por otro. Ahí es donde le digo, mira, tú no puedes, pero con Dios sí. Dios es el que te va a dar el poder, Dios es el que te va a dar la fuerza. Miren que aquí tenemos no solo decepcionado a Moisés, el líder, aquí también está decepcionado el pueblo. Sí. Porque el pueblo estaba mejor antes que llegara Moisés. ¿Es así o no? El pueblo estaba mejor. Y Moisés Menos estaba, carga. claro, y Moisés estaba mejor antes de aceptar la responsabilidad. Pero todo esto que parece complicado tiene un propósito. Todo. Cuando Dios
permite que venga la prueba, la dificultad, hay un propósito. Cuando Job tiene que perder todas sus posesiones en un mismo día y a sus 10 hijos en un mismo día, tiene un propósito. Tiene un propósito. Cuando vemos, por ejemplo, que otro caso que muestra la lección, el caso de Asaf, el salmista que luchaba preguntando, pero Señor, ¿por qué prosperan los malvados? Y parece que nosotros nos prosperamos. Allí Dios también tiene un propósito para aclararle que no es así como lo piensa. En otras palabras, Dios está con nosotros. Hay muchos textos que aseguran la bendición de Dios. Quizás ustedes conocen algunos versículos que les han ayudado y les han dado fuerza. Uno sencillo que aprendemos desde pequeñitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perfecto, Filipenses 4:13, ¿verdad? Claro. Mi texto favorito, Isaías 41:13. Adelante, Dice, pastor. no temas porque yo soy tu Dios. Yo te sostendré de tu mano derecha y te digo, yo te ayudaré. Amén. Ese es el Dios que está con nosotros todo el tiempo. Entonces, no tengamos temor. No, En medio de la frustración, de la angustia. Bueno, y lo otro es esto, mira. Si tú no tienes palabras de ánimo que darle a los demás, hablo a los pastores y a los líderes, mejor no digas nada. Porque necesitamos solo dar palabras que construyan, que edifican. Es lo que la palabra del Señor dice. Correcto. En Efesios el capítulo 4, el verso 29. Pero vamos a la última sección, el tiempo se nos fue. Jueves, la sección del jueves. Como Dios para Faraón, Dios se presenta a Moisés como Yahvé, como un Dios personal, un Dios cercano. Y ahora, a través de Moisés, viene a hablarle a Faraón Dios. Pastor. El Señor le dice aquí a Moisés algo interesante. Moisés vuelve a repetir en el versículo 30 que él se siente de labios incircuncisos, Ajá. incapaz Ajá. de hablar el mensaje, un mensaje que ya fue rechazado por Faraón y ahora viene un mensaje que tienes que insistir y decirle a él algo que Faraón te dijo que no le interesa. Ahora bien, Moisés dice, no soy capaz. no es Tal vez me olvidé de hablar el egipcio correctamente. Dios le dice, mira, yo voy a hacer a través de ti que tú seas como Dios para Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso Dios a Moisés? Mientras tú repitas mi palabra, porque es lo que dice el Señor, tú vas a decir lo que yo te digo. Mi palabra va a actuar con el poder porque yo lo he dicho. Si tú eres un instrumento mío, si tú eres un siervo mío, una vasija mía, para ese hombre, para ese líder, tú vas a ser como Dios para él. No porque Moisés sea alguien grande o mejor, simplemente porque como él era un comunicador de la palabra viva de Dios, sería como Dios para Faraón. Correcto. Y como Moisés se sentía incapaz de decir, le dijo, tranquilo que también voy a mandar tu hermano como profeta. Aarón va a ser el que va a comunicar. Si tú no puedes hablar bien el egipcio, tu hermano que tiene elocuencia, Va a ser el profeta. pero él va a hablar la misma palabra, el Claro. mismo mensaje, él es el profeta. Quiero decirles de que de alguna forma también esto me ayuda a mí a entender de que en el tiempo del fin, Dios nos ha llamado a todos a tener un concepto correcto de lo que es el profeta. Es decir, escuchar la palabra de Dios, ser un comunicador y en cierto sentido, Dios nos llama a ser sacerdotes y profetas en el tiempo final. Es decir, recibir la palabra de Dios, aceptarla tal como Dios nos la dice. No añadir ni quitar, sino seguir fielmente esa indicación. Eso es comunicar al mundo el Welcome to mensaje de Dios. Tal VoiceOver. vez un mensaje que no sea popular, VoiceOver. pastor. Un mensaje que tal vez no sea el más atractivo a lo que el hombre quiere escuchar, pero es un mensaje que Dios quiere que se dé a la ley del testimonio conforme a la palabra de Dios. Pastor, ¿qué fue lo que más te impactó de la lección de esta semana? Me impacta siempre el cuidado de Dios. Hay una división estructural muy dada en esos capítulos 5, 6, esos diálogos que tiene Dios con Moisés y también esos encuentros que Moisés tiene con el faraón, pero ver la mano poderosa de Dios guiándolo. Moisés nunca estuvo solo. Como nosotros no estamos solos, Él estará siempre con nosotros en cada momento de nuestras vidas, por más difícil que aparezca en nuestro camino. Amén. Pastor, ¿qué fue lo que más te impactó de la lección de esta semana? El amor de Dios con su pueblo, de desear liberarlo y que sea un pueblo que lo adore, que lo saque de la esclavitud y llevarlo a la experiencia de adorar y descansar en el Señor. Fue un comienzo difícil y aunque, escúchame esto, aunque te sientas como Moisés, torpe de labios, Dios te puede usar para ser un gran libertador de almas.
Hay miles de personas que están esperando que tú vayas. No importa si eres torpe de labios, Dios irá contigo y tú serás un instrumento poderoso en las manos del Señor. La próxima semana estudiaremos las plagas. Gracias por estar con nosotros en la escuela sabática. Dios te bendiga, Dios te guarde y comparte Zoom TV con todos los que puedas.